conectado. Se acaba de conectar el docente. Y ahí está, sí. ¿Quién llegó? Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan ahí? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, sí se le escucha. Listo, gracias, muy amable, mucho gusto. Listo, por favor, les voy a pedir que vayamos encendiendo las cámaras, ¿ya? Tengan la bondad, permítanme verificar. Tengo 25 participantes, muy bien. Vayamos encendiendo las cámaras, por favor. Gracias, Jimena, logro ver a Jimena, Carlos, qué gusto. A Peter también. Listo, muy bien, qué gusto. Permítame presentarme. Mi nombre es José Luis Altamirano. Voy a ser su docente de educación vial, una materia muy interesante. Soy ingeniero de profesión, docente, doctorante en una universidad mexicana. Para mí es un gusto el poder compartir con ustedes. Es importantísimo el tema de la docencia y el tema del aprendizaje es algo que nos permite ir ampliando nuestros horizontes. Estamos acá para aprender y para compartir, ¿no? Para compartir desde nuestra parte técnica, desde nuestra parte profesional y para aprender de diferentes aspectos y en diferentes temas con cada uno de ustedes en calidad de estudiantes. Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar en estas 4 sesiones que tenemos programadas es más bien un intercambio de ideas y de criterios que nos permite ir generando algo muy importantísimo. Primero vamos a ir conociendo, luego vamos a entender, luego vamos a reflexionar, luego a tener nuestro concepto, nuestra propia definición y finalmente aplicarlo en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Eso es importantísimo, es fundamental. Que lo apliquemos día a día con el paso del tiempo, que lo podamos hacer de buena manera y de una manera correcta y adecuada, que es lo fundamental. Listo, muy bien. Entonces, bienvenidos a este módulo. Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Depende muchísimo de su autopreparación o de su autoeducación. El aprendizaje de hoy día ya no es tanto ya no es, mejor dicho, la palabra correcta ya no es de imponer lo que el docente o el profesor les dice o de creer lo que el profesor o el docente les dice. El aprendizaje de hoy día es de ir investigando, tomando ciertos criterios y de esta manera aprender y generar nuestro propio concepto y nuestra propia definición. Así que nosotros somos los constructores de nuestro aprendizaje y de nuestra definición. Tenemos en la plataforma cargados diferentes materiales que son de ayuda y de importancia para poder ir fortaleciendo nuestro proceso de aprendizaje fundamental. Muy bueno, así que debemos aprovechar de todo eso. Nuestros tiempos libres, en el espacio que nosotros tengamos, tratemos siempre de ir pues consultando, aprendiendo, verificando más. El tema de la conducción y de la educación vial es un tema que nosotros vamos conociendo y tratando durante la cotidianidad de nuestra vida. Y así es como nosotros vamos a empezar. La educación vial no trata más de ir generando conciencia o de ir generando conocimientos y poniéndolos en práctica acerca de cómo nosotros vamos a comportarnos, no solamente como conductores, no solamente a bordo de un vehículo, sino también como parte de una sociedad en diferentes ámbitos y en diferentes aspectos. Una madre de familia al cuidado de sus niños y al educarle y a incentivarle a sus niños o a sus hijos para que tengan una buena educación vial, ¿verdad? Para que sean prevenidos, para que se cuiden, para que conozcan y sepan cómo se deben movilizar en la ciudad, ¿no es cierto? Una persona que se dedica al transporte, al ser consciente y responsable de las vidas que está llevando en ese medio,
De la misma manera, los jóvenes y los adolescentes, importantísimo llevar a cabo la educación vial. ¿Por qué? Porque eso nos permite o les permite tener una mayor conciencia y una concepción diferente a lo que es la educación vial. Muy bien. Todos nosotros como miembros de una sociedad tratamos de ir o debemos dar lo mejor de nosotros, ¿verdad? Ir fomentando siempre los principios y valores. La educación vial viene de la mano con los principios y valores que nosotros tenemos como ciudadanos. Perfecto. ¿En qué sentido? Influye diferentes factores. Peter, ¿usted cree que el valor o el factor de la tolerancia es importante en la conducción? La verdad que actualmente todo el mundo está, bueno, todos los conductores están con los ánimos creo que un poquito alterados, ¿no? ¿Ya? Y la tolerancia tendría que ser primordial ahora en esta situación porque con esto lo del COVID y, y cómo es la abundancia de carros, el estrés y todo, eh, es fundamental la tolerancia. Muy bien. Entonces, con esto nosotros nos damos cuenta que la tolerancia es importante, ¿verdad? Que la conducción lleva de la mano ciertos valores, tolerancia, puntualidad. ¿Por qué creen que la puntualidad será importante? Fernando, ¿por qué cree que la puntualidad será importante en la conducción? Fernando o Alan, ¿por qué cree que la tolerancia es importante en la conducción? Fernando. ¿Me puede repetir, profe? Disculpe, que se cortó el internet un poquito. Claro, ¿por qué cree que la tolerancia es importante? Perdón, no la tolerancia, la puntualidad es importante en la conducción. Fernando, ¿me escucha? Listo. Bueno, entonces vamos a continuar. A ver, ¿por qué es importante la puntualidad? Gran parte de los accidentes son ocasionados, ¿por qué? Por el tema de exceso de velocidad, ¿verdad? La velocidad viene derivado de ¿qué? De que nosotros estamos apurados, ¿no es cierto? Entonces, la puntualidad, que es un valor que debemos cultivarlo día a día, etcétera, que a veces se nos va de las manos, hay factores externos que suceden en diferentes circunstancias de la vida, pero sí, debemos ser pues conscientes de que la puntualidad es un factor importantísimo también en el tema de la conducción. Y así diferentes factores y diferentes cosas. Recordemos también y seamos conscientes de que un accidente de tránsito nos puede traer complicaciones psicológicas y complicaciones físicas. A veces las complicaciones psicológicas son mucho más complejas o difíciles de superar que las complicaciones físicas, ¿verdad? En un accidente, a veces los accidentes son físicamente complicados o terribles a simple vista, pero resulta que las personas involucradas salen ilesas. El vehículo está destrozado, existe un escenario muy fuerte y demás, pero ventajosamente las personas salen ilesas o con golpes leves. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el daño en el accidente fue un daño psicológico. ¿Por qué? Porque superar todo ese miedo, ese susto, esa frustración, esa desesperación, esa ansiedad, etcétera, que pasaron durante el accidente, durante esos segundos del accidente, puede conllevar un largo tiempo y un apoyo psicológico, médico y demás. Así que los accidentes no solamente se trata en que las personas salgan ilesas físicamente, sino que generalmente dejan secuelas en la parte psicológica.
fundamental. Hablamos nosotros de conducir. Nosotros estamos acá porque queremos ser conductores, ¿verdad? Saber todo sobre la conducción, ser expertos en transporte. Hablamos mucho de conducir. Tenemos dos connotaciones de conducción. Hay una conducción que se basa en mover el vehículo, que creo que muchos o todos lo podemos hacer. Mover el vehículo de un lugar a otro y listo. Conduzco. ¿Por qué? Porque sé transportar o trasladar un medio de transporte. Vaya la redundancia. Perfecto. Pero no se trata de eso. Se trata de ¿qué? De entender a esa movilización de un medio de transporte como parte de una sociedad. Esa es la verdadera conducción. Entender que nosotros estamos siendo parte de un sistema. Estamos siendo parte de la seguridad de las personas que van con nosotros, parte de la seguridad de las personas que están en el entorno por donde circulamos, parte de la seguridad y de la estabilidad de la sociedad en el lugar en donde nosotros estamos. ¿De qué manera? Si nosotros ocasionamos diferentes problemas de tránsito, si nosotros colapsamos el tráfico, generamos problemas de tráfico cuando estacionamos en lugares donde no deberíamos, nos movilizamos tal vez por lugares por donde no deberíamos movilizarnos y demás. Esa es la verdadera conducción, tomar conciencia de lo que estoy haciendo al momento de subirme a un vehículo. Y no solamente en un vehículo, sino también al momento de ser parte de los peatones o parte de la colectividad en general. Un buen manejo y una buena educación vial en lo que a nosotros compete como conductores, transportistas y demás, nos quiere decir que tengamos que precautelar medios físicos, es decir, nuestro vehículo, medios humanos, por supuesto la parte humana está antes que los medios físicos, y precautelar la tranquilidad de todos. Cuando nosotros ejecutamos o llevamos a cabo una buena educación vial, precautelamos la seguridad humana y la seguridad física del vehículo. ¿De qué manera? Por ejemplo, nosotros hablamos muchísimo de ¿qué? De mantener el vehículo o de conservar el vehículo de manera adecuada. ¿Correcto? ¿Qué nos quiere decir esto? Cuando nosotros, por ejemplo, revisamos frecuentemente pastillas de freno, revisamos las llantas, revisamos el sistema eléctrico y demás, estamos dando un cuidado adecuado al vehículo, ¿verdad? Eso es parte de la seguridad. La seguridad consiste en ¿qué? Factores importantes. Una seguridad pasiva que nos dice, la seguridad pasiva nos dice básicamente que son factores o elementos que nos permite a nosotros o nos ayuda cuando sucede un siniestro. Como por ejemplo, ¿qué nos ayuda cuando sucede un siniestro, cuando nos chocamos? Nos ayuda el cinturón. Cuando nos chocamos nos ayuda el airbag. Nos puede ayudar también, dependiendo del vehículo, las barras de seguridad que vienen en las puertas, ¿no es cierto? Nos ayuda también los vehículos que tienen un sistema de deformación programado. Es decir, si yo choco de manera frontal, se deforma toda la parte del motor, el motor se cae al piso, se deforma esa partecita y aparentemente el conductor se quedaría salvo, ¿verdad? Un tipo de deformación. Pero eso nos ayuda ¿cuándo? Cuando ya nos chocamos. El airbag se activa cuando nos chocamos, el cinturón resiste nuestro efecto cuando nos chocamos y así sucesivamente. La seguridad pasiva que está muy bien, pero tenemos una seguridad activa. La seguridad activa, ¿en qué consiste? La seguridad activa es básicamente las cosas que nos permiten
evitar que suceda un accidente, que considero que es lo más importante. Lo más importante. Evitar que suceda un accidente. ¿De qué manera? Llantas en buen estado. Lo evitamos de esa forma. Lo evitamos también con luces en buen estado. Lo evitamos también sin exceder los límites de velocidad, conduciendo con paciencia, con prudencia, con serenidad, con tranquilidad. De esa manera nosotros podemos evitar los accidentes, ¿verdad? Entonces es importantísimo saber que nosotros somos actores principales de la seguridad activa y que la seguridad en el medio de transporte depende mucho de nosotros. Perfecto. Ahora, nosotros debemos ir entendiendo ciertas cosas. Más allá de la seguridad activa que nosotros ejecutamos, tenemos factores externos que influyen también en la seguridad de nosotros. ¿Cuáles pueden ser esos factores? Por ejemplo, factores climáticos, ¿verdad? Mucho ojo con los factores climáticos. Somos transportistas, nos estamos yendo de viaje fuera de la provincia, a otra ciudad y demás. Tenemos como factores climáticos la nieblina, tenemos como factores climáticos la lluvia, podemos también tener como factor el sol, ¿verdad? Porque un fuerte sol también puede causar que nos eclipse la vista, en fin, diferentes circunstancias. A veces hay también diferentes enfermedades que se desarrollan del sol. Pero las más importantes es la lluvia y la nieblina. La lluvia, ¿por qué? Al momento en el cual nosotros estamos transitando en una vía y empieza a llover, automáticamente debemos ser muy responsables y bajar la velocidad del vehículo, ¿verdad? Bajar la velocidad del vehículo, transitar con cuidado, evitar maniobras que puedan poner en riesgo la estabilidad del mismo. El peor enemigo de la estabilidad de un vehículo es la lluvia, ¿verdad? La lluvia conlleva que el vehículo pierda control o pierda estabilidad. Sobre todo si es en curvas, si es en terrenos no muy planos o con desniveles, puede ocasionar grandes problemas. Tener en cuenta la parte ambiental. Nosotros no podemos circular a la misma velocidad y con las mismas condiciones en lluvia, en sol, en el día, en la noche. No, de ninguna manera. En cada uno de esos factores tenemos que tomar las medidas y la peculiaridad del caso. Con esto que nos permite evitar diferentes inconvenientes. Otro factor importantísimo que nosotros debemos ver, otro factor fundamental es el tema de transitar siempre por el carril que nos corresponde. ¿De qué manera? ¿Por qué hacerlo así? Porque nosotros como conductores tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Perfecto. Nuestro derecho, transitar por una vía pública, que el Estado Nacional garantice también la calidad de las vías, que exista señalización y nuestro derecho que todos cumplan las normativas o las leyes de tránsito, nuestro derecho. Pero también tenemos obligaciones. Por ejemplo, no sé si Maritza me escucha. Maritza, ¿usted qué haría si está yendo por una vía rápida, pero quiere ir despacio? ¿Por qué carril se movilizaría usted? Maritza, ¿me escucha? Sí, buenas noches, sí le escucho. Por una vía rápida, del lado derecho. Perfecto, muy bien, gracias Maritza. Recordemos siempre que debemos transitar por el lado derecho, ¿verdad? Cuando estamos en vías rápidas y
Queremos ir sobre los límites bajos de velocidad, que está muy bien. Ahora, cuando esto no sucede, y quizá nosotros estamos yendo rápidamente por nuestro carril izquierdo y un vehículo adelante está yendo demasiado lento y queremos ir un poco más rápido porque es una vía donde que podemos hacerlo con las precauciones del caso y demás. Mucha precaución con algo. No podemos nosotros realizar maniobras de manera sorpresiva, ¿verdad? No porque un vehículo está delante de mí, giro, salgo y me adelanto, de ninguna manera. ¿Qué tendríamos que hacer? Debemos bajar la velocidad, bajamos la velocidad, dejamos que el vehículo se adelante, logro visualizar o tengo más visualización, visualizo mi entorno. Mientras más visualización tengamos nosotros como conductores, mejores facilidades tendremos para poder realizar maniobras seguras. Dejo que adelante el vehículo, realizo la maniobra y puedo adelantar, ¿verdad? Cuando lo ideal sería que ese vehículo esté a la derecha, pero si no lo está, no tendríamos otra alternativa. Ahora, ¿qué suele pasar? Automáticamente vemos que un vehículo está al frente de nosotros y ponemos direccional, miramos atrás y salimos. No, ¿qué sucede ahí? Al momento que nos cambiamos de carril, ¿qué sucedería si estaría una piedra o me aparece inmediatamente? Estoy transitando, pongo direccional, me abro, yo que me estoy abriendo, tomando viada, se me aparece una piedra. Eso desencadena ¿qué? Un accidente de tránsito, ¿verdad? Con esto, ¿qué quiero decir? Que la visibilidad es un factor importantísimo en la conducción. Visualizar, ver. No puedo andar muy pegado de un vehículo, del vehículo de adelante. ¿Por qué? Sencillo, creo que a todos nos ha pasado, a la mayoría. A unos en mayor o menor grado. ¿De qué manera? Un vehículo está recorriendo, circulando delante de nosotros. Nosotros también vamos a 3 metros de distancia. El vehículo de adelante realiza una maniobra para evitar un hueco. Nosotros no lo podemos hacer. ¿Qué sucede? Nos caemos en el hueco, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no tenemos visibilidad, no sabemos qué está pasando delante de ese vehículo. Lo mismo o tan importante es la visibilidad posterior. Usar de manera adecuada los espejos. Los espejos deben estar ubicados a manera de que nosotros en una posición normal de manejo movamos nuestra vista a la parte de arriba, la parte izquierda, la parte derecha, y de esa manera ya podamos identificar automáticamente o visualizar la parte posterior del vehículo que nosotros queramos. Porque si los espejos no están bien ubicados, tenemos que hacer movimientos más bruscos, quizá 5 centímetros a la izquierda, 5 centímetros a la izquierda, tengo que alzar la cabeza, mirar atrás, moverme para ver si logro visualizar bien. Esa no es la manera correcta de tener los espejos, ¿no es cierto? Creo que todos sabemos eso. Debemos tenerlo a tal alcance que solamente con mover nuestros ojos o trasladar nuestra mirada, podamos ya de alguna manera identificar o ver la parte posterior. Ahora, no nos confiemos nosotros, o no nos confiemos tampoco de los espejos retrovisores. ¿Por qué? ¿Por qué no hacerlo? Porque tenemos un punto ciego que nos puede traer también grandes consecuencias. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que no únicamente miremos una vez hacia atrás, miro, veo que no hay nadie y salgo, de ninguna manera. Miro, espero 2 segundos, vuelvo a mirar y ahí puedo estar realizando la maniobra. Caso contrario,
el punto ciego podría ser un factor desencadenante de accidentes de tránsito. Mucha atención también con los retrovisores. Pero aparte de los retrovisores existe algo fundamental, algo importante, que es el sonido. Ha habido situaciones en donde los conductores se están movilizando en su vehículo normalmente y empiezan a escuchar un ruido extraño. Detienen el vehículo, bajan, revisan y resulta que la llanta del vehículo, una llanta posterior, delantera, etcétera, estaba a punto de irse. ¿Por qué? Porque las tuercas están flojas. Miren, importante escuchar al vehículo. Escuchar eso, se puede identificar diferentes situaciones en base a la escucha activa, pero si nosotros vamos atentos, ¿verdad? Bueno, quizás esos temas lo pueden profundizar más en mecánica, que es importantísimo, pero se puede identificar y evitar muchas cosas. Si tal vez, por ejemplo, el carburador, el termostato, etcétera, se está recalentando, el agua empieza a hervirse, nosotros podemos darnos cuenta también con el sonido antes de que empiece a salir humo del vehículo y demás. Con esto, ¿qué les quiero decir? Ojo, educación vial también es no excederse en el volumen de la radio. De preferencia, no usar audífonos, auriculares, un medio que impida escuchar de manera eficiente y eficaz lo que está sucediendo en mi entorno. Eso también es educación vial, ¿verdad? A veces si nos vamos de viaje largo y manejamos algún tipo de vehículo, mejor me pongo mis auriculares porque escucho mi música favorita y listo. No, no se trata de eso. Hay espacios y momentos para poder hacerlo, pero en un vehículo no es una buena idea. Quizás si voy de pasajero lo puedo hacer, pero de conductor no. Mucha atención. Todas esas cosas que nosotros estamos hablando son cosas que se enmarcan dentro de la cotidianidad, dentro del sentido común, de las cosas que nosotros podemos irnos dando cuenta. Por eso les decía que educación vial se trata justamente de eso, de ir compartiendo y reflexionando ciertas cosas que ya sabemos, que lo encontramos en el entorno, que hoy más luego, que mañana temprano estaremos lidiando con ese tipo de cosas. Pero justamente ese es el mensaje, de que tratemos de ir poniendo en práctica las cosas que nosotros ya sabemos y que quizás solamente acá les estamos recordando. Importantísimo es. Seguimos con algo fundamental además. Educación vial también es el conocer y saber qué hacer en los accidentes de tránsito. Recomiendan, en educación vial se recomienda, sucede un accidente de tránsito, no huirme del lugar, brindar auxilio a las personas, contactarme con el 911 y las personas que se encuentren quizá en situación de peligro, de que el vehículo se incendie, se explote, etcétera, pueden ser movilizadas a un lugar seguro. Ahora, eso está claro, ¿verdad? Hay algo importante y lo mismo que yo conversaba con los alumnos del otro paralelo. Hay algo importantísimo en todo esto. ¿Qué es? Si bien la normativa internacional nos dice que un conductor no debe huirse o no debe irse del lugar del siniestro, pero los abogados, y eso también es un tema ya para los abogados, para tratarlo muy bien, los abogados nos dicen en un accidente de tránsito, y creo que en la mayoría de accidentes o problemas legales, es más fácil defenderse de afuera que defenderse de adentro, ¿verdad? Creo que eso está claro. Así que esa partecita de quedarnos ahí, como que yo lo dejaría mucho a debate
con los entendidos en la materia. Porque indudablemente es más fácil estar afuera, que yo pueda hacer cualquier cosa, llegar a un acuerdo, solventar o conseguir una cantidad económica para buscar un arreglo, etcétera. A estar adentro, ¿verdad? A estar encarcelado nos referimos, ¿no es cierto? Importante eso, pero en lo otro sí concordamos, informar al 911 y lo más importante que hay que hacer hincapié porque estamos tratando de vidas de seres humanos es, se recomienda en un accidente inmovilizar a las personas golpeadas. A veces vemos nosotros que les cogemos, les queremos hacer parar, les queremos hacer sentar, etcétera. No es lo correcto, a no ser que sea estrictamente necesario. ¿Por qué? Porque en los accidentes de tránsito existen quizá roturas de piernas, de brazos, golpes en el cuello, golpes en la columna, complicaciones internas. Y si nosotros, por bien hacer, cogemos una persona y le empezamos a mover, le movilizamos y demás, ha habido casos en los que ese cuadro empeora y dice, pero ¿para qué le movió? No tenía que dejarle. Por eso los médicos y los entendidos de la materia dicen que les inmovilicemos a las personas. Es decir, quizá les ponemos en un lugar seguro, por favor no te muevas, no levantes, no hagas nada, no sabemos qué estás, no sabemos qué tienes, así que por favor debes permanecerte ahí hasta que vengan las unidades de auxilio. Importante, ¿verdad? Porque a nosotros nadie nos gustaría luego que nos digan es que usted le cogió, usted le sacó, de gana le sacó, si no le sacaban, podíamos evitar este tipo de incidente, es que usted le movió y por eso se complicó la parte interna, etcétera. Así que evitar. Donde que sí nos tocaría tomar todas las medidas del caso y arriesgarnos es si es que el vehículo estaría por incendiarse. Por supuesto. Quizá hay vehículos que corren el riesgo de incendio o peor vehículos que están transportando algún tipo de sustancia inflamable, ¿verdad? Ahí sí, pues, tendríamos que precautelar. No habría salida. Mientras tanto, inmovilizar a las personas. Muy bien. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Ingeniero, buenas noches. Le saluda Buenas Carlos noches. Alvarado. Yo, con la experiencia que tengo en conducir Claro. vehículos en nuestro país, he visto que la sociedad ecuatoriana tiene una alta deficiencia en seguridad vial, ¿no? Tenemos. ¿No? No solo hay falta de conocimiento en los conductores, sino en toda a nivel, en la sociedad entera, ¿no? Hablando de los ecuatorianos. Yo creería de que debería de haber una mayor y mejor enseñanza de la seguridad vial en el Ecuador, ¿no? Para que ayude a disminuir los accidentes. En el área urbana, usted ve que el peatón, el ciclista, el señor que conduce una moto, hace barbaries, ¿no? Y lo que queremos es que otros nos cuiden y no nosotros mismos, cuando la parte más importante en seguridad debería ser que nosotros tener responsabilidad de lo que en las condiciones que estamos o lo que estamos haciendo, ¿no? Si el caso es que estemos de peatones, estemos de conductores, estemos de pasajeros, en lo que vayamos, tenemos que nosotros ser los llamados a ser responsables, ¿no? En lo que hagamos. Pero he notado, yo tengo 40 años manejando, y he notado que
No, nos falta mucho en el área de educación vial. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy amable. Exactamente así es. Este es un problema que se lo viene arrastrando durante muchos años y acá podemos tocar un factor importante, partiendo de lo macro. De lo macro, ¿por qué? De lo general. Uno de los factores que afecta o que impide el desarrollo de la nación siempre ha sido la viveza criolla, ¿verdad? Es y será la viveza criolla. El peor enemigo del desarrollo de nuestro país, la viveza criolla, ¿verdad? Y de la viveza criolla se van abriendo diferentes aristas o diferentes aspectos del cual nosotros somos también víctima y nos convertimos parte del sistema. Por ejemplo, ¿por qué se genera el tráfico? El tráfico se genera porque no tenemos una cultura adecuada, porque nosotros queremos quizá estacionarnos donde que mejor nos beneficie, porque queremos adelantar por el lugar por donde no deberíamos hacerlo. Diferentes factores relacionados a hacer cosas que no deberíamos, pero que asumimos que nos va a beneficiar. Ahora, hay otros aspectos también fundamentales e importantes en todo esto, que es ir tomando conciencia de las cosas que nosotros vamos realizando día a día, ¿verdad? Por ejemplo, lo ideal en un país desarrollado, lo ideal, cuando estamos circulando en una caravana, ¿qué suelen hacer? Lo digo por experiencia, yo tuve la oportunidad de viajar a estudiar en Europa, lo digo por experiencia. En unos años, hace algunos años, cuando estaban los vehículos en caravana, circulando en caravana, avanzaba el vehículo 1, 20 metros, y ahí el vehículo 2 se movilizaba también. Los mismos 20 metros, del vehículo 3, del vehículo 4, y así sucesivamente. Lo ideal para circular. Acá, ¿qué debemos hacer? Y me incluyo porque hay que ser realistas. ¿Qué debemos hacer acá? Acá tenemos que ir a 10, 15 centímetros de distancia porque si no viene otro y se nos adelanta, ¿no es cierto? Así de fácil. Eso es. Son temas que esperamos, y lo digo porque yo soy educador, que esperamos que con el paso de los tiempos lo vayamos superando. Y digo vayamos superando porque somos parte del sistema. Por ejemplo, yo igual tengo que andar a 10, 15 minutos centímetros de distancia para que no me adelanten. Yo también soy parte de eso y soy parte del sistema. Falta, sí, más allá de conocimientos, falta un poco más de compromiso, porque ahora el conocimiento es universal. Con el Internet nosotros podemos acceder al conocimiento desde el lugar en donde estemos y al conocimiento que nosotros queramos. Incluso si queremos tener o queremos escuchar conferencias en inglés, en chino, etcétera, hay programas para traducir y lo vemos, o podemos tener las mejores clases de educación vial del mundo, ver cómo funcionan los sistemas y demás. Los mismos organismos de control o los mismos gobiernos descentralizados del municipio, prefectura, Ministerio de Transporte y demás, a través de sus técnicos, a través de los conocimientos, tratan de instaurar metodologías señaléticas para evitar el tráfico, accidentes y demás, pero quienes optamos y tomamos y quienes tenemos el cambio en nuestras manos somos nosotros mismos. Así que debemos ir generando siempre conciencia de aquello. Muy bien. No sé si avanzamos unos minutos más o tenemos hasta las 9, ¿no es cierto? Son 9:03. ¿Avanzamos unos minutos más o desean retirarse?
Como usted desee. Creo que podemos avanzar unos minutos más, ingeniero, porque empezamos poco Listo. tarde, ¿no? Listo, no hay problema, con mucho gusto. Sí, problemas técnicos. A ver, entonces, vamos a continuar. ¿Alguien alguna pregunta? ¿Alguien alguna duda? ¿Algún comentario, algo que desee acotar? Yo les puedo decir algo. Los conocimientos teóricos nosotros lo vamos aprendiendo con el paso con el estudio, la preparación, la revisión y demás. Pero cada uno de nosotros tendremos diferentes experiencias en ese aspecto. Tendremos muchas experiencias en diferentes ámbitos. Y si es que alguien nos puede compartir ciertas experiencias que es fundamental para irnos enriqueciendo un poco más de conocimiento, sería fantástico. Lo importante de todo es adaptar lo que nosotros sabemos a la realidad y a la práctica, ¿verdad? Irlo adaptando de esa manera. Porque si nosotros conocemos, sabemos, pero no lo adaptamos o no tenemos idea, entonces pues de nada serviría la educación, ¿verdad? O los conocimientos que tenemos. Pero si tratamos de irlos adaptando, vamos a tener los objetivos deseados. Usted mencionó, ingeniero, al inicio la puntualidad, ¿no? Que el factor tiempo que influye mucho al momento de conducir debería ser parte de nuestra cultura. Tomarnos más tiempo, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, yo en las mañanas, yo estoy radicado en la ciudad de Guayaquil, pero trabajo en Guayaquil, pero vivo en otra ciudad que es Daule, el sector vía San Borondón. Yo sé que a mi oficina generalmente me hago 15 minutos en buenas condiciones, pero no voy a dejar esos 15 minutos. Yo siempre salgo 30 o 40 minutos, dejo un tiempo porque puede haber algún obstáculo en la vía, puede haber algún problema y porque voy a llegar tarde puedo cometer errores, ¿no? Pero ese factor tiempo yo veo todas las mañanas que genera muchos inconvenientes en el área urbana, porque la gente se estresa porque va a llegar tarde, se torna agresiva y comienza a hacer maniobras que no debería de hacerlas por el factor tiempo. Y así hay muchas otras cosas, ¿no? Que debería ser parte de nuestra cultura, ¿no? Nosotros a nuestros hijos enseñarles la puntualidad, la importancia si va al colegio, va a la escuela, va a la universidad, que tiene que estar con anticipación listo, ¿no? Y no ser motivo de llegar tarde. Perfecto, así es. La educación vial justamente trata, como les mencionaba, justamente trata de eso, ¿no? De ir generando una conciencia y de ir cambiando esos paradigmas de que yo debo estar bien, debo llegar a mi destino a salvo y listo. No se trata solamente de eso, se trata de ser parte de una sociedad. Considerar que si yo estoy apurado, puedo dañar el entorno social o puedo perjudicar en algo la movilidad o el tránsito de las personas que también están en mi alrededor, ¿verdad? Que si mi vehículo no está en perfectas condiciones, de la misma manera puedo estar atentando o afectando en algo la movilidad o las condiciones de las otras personas. Ser parte de una sociedad, y ese es el reto, y me alegraría muchísimo que nosotros tratemos de ser la diferencia. Somos parte de un sistema, sí, pero podríamos ser la diferencia y ser parte de esa nueva generación de conductores, donde que vayamos ya siendo más responsables en las vías,
donde que vayamos siendo también más amigables con el medio ambiente, donde que tomemos siempre las prevenciones del caso, la seguridad activa, que es fundamental, importantísimo. Precautelar siempre que nuestro vehículo esté en óptimas condiciones, conocer siempre el terreno por donde nosotros estamos transitando, es importantísimo. ¿Qué nos recomiendan, por ejemplo, cuando nosotros estamos recorriendo el vehículo y logramos visualizar que está agua en la vía? No sabemos la altura, pero puede ser alrededor de unos 10 centímetros y pensamos únicamente que es agua, ¿verdad? Es agua y tranquilamente podemos pasar, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir esto? Que no es así. ¿Por qué? Porque el agua, al tener oxígeno, al momento en el que pasa el vehículo se asienta y puede perder estabilidad. Ha habido varios accidentes de eso, ¿no es cierto? Muchísimos accidentes. Las condiciones del terreno es fundamental. Por ejemplo, el ripio, por ejemplo, el lodo, un asfalto mojado también, la tierra mojada también, que viene a ser lo mismo que el lodo. El agua que podemos encontrar en las carreteras de la misma manera. Debemos ser muy cuidadosos con cada uno de esas particularidades que encontramos en la vía. Fundamental, importantísimo eso. Ser muy cuidadosos. Por ejemplo, si nosotros pretendemos frenar en ripio, podemos perder el control del vehículo, ¿verdad? Quienes conducen y quienes han manejado saben que pueden perder el control del vehículo. Lo mismo sucede con el lodo. Perdemos el control del vehículo cuando hacemos maniobras repentinas, sobre todo con el uso del freno. Por eso es importante que, algo importantísimo, dos cosas para ir terminando esta noche, importantísimo para reflexionar. Primero, la velocidad influye en accidentes graves o en accidentes leves. ¿Qué me quiere decir con esto? Si yo estoy en alta velocidad, si la velocidad de mi vehículo es alto, ¿qué sucede? Lo más probable es que en un accidente tenga consecuencias graves. Pero en el mismo escenario, en el mismo accidente, pero con una situación, yo estoy transitando en una velocidad moderada. No lenta, pero sí moderada. En el mismo accidente, en la misma situación, las consecuencias no van a ser tan fatales. Entonces, la velocidad es un factor determinante para saber y para concebir un accidente grave de un accidente leve. Eso debemos tener siempre en cuenta. La velocidad. Lo otro, más allá del vehículo, del chofer, etcétera, la velocidad depende de eso. Si comparamos el mismo escenario, el mismo accidente, a velocidad de 80 y a velocidad de 50, el de 80 va a ser mucho más grave que el de 50, ¿verdad? Ahora, otro de los graves inconvenientes también, y lo que sucede en las carreteras, sobre todo en el transporte pesado, es cuando nosotros tenemos descensos largos. ¿Qué sucede en esos descensos? Generalmente perdemos la capacidad de frenado, ¿verdad? Varios accidentes hay, muchísimos accidentes. Sobre todo en la sierra hay varios accidentes por descensos.
2, 3 kilómetros de descenso puede estar desencadenando un accidente grave que nosotros hemos visto y nos hemos enterado. Ahora por redes sociales nos enteramos de todo eso. ¿Cuál es la ley de oro en este sentido? La ley de oro en esto que es en la misma marcha que bajamos, que subimos, en esa misma marcha debemos bajar. Esa ley de oro salva vidas. Si soy conductor de un bus y subo la pendiente en segunda, en tercera, no sé, pero me toca descender de la misma manera, debo hacerlo en la misma marcha que subo. ¿Esto qué nos garantiza? Que no vamos a perder el control del vehículo y no vamos a perder la capacidad de frenar. ¿Por qué? Porque automáticamente el motor va a ir regulando la velocidad del vehículo y el freno solamente va a ser una ayuda para regular o para normar. Pero la marcha no va a permitir que el vehículo se salga del rango moderado de velocidad que debe ser en una pendiente. Entonces, vemos acá damas, jóvenes, vemos también personas con experiencia. Siempre cuando nosotros pretendamos descender, debe ser en una marcha fuerte o en la misma marcha que subimos. Facilito, para no olvidarnos, ¿verdad? Dos cosas entonces muy importantes que debemos recordar siempre. La velocidad y para no tener problemas de freno, en la marcha que subo, en esa marcha abajo. Porque a veces nosotros subimos en segunda, en el mejor de los casos en tercera, y a la bajada como es descenso, mandamos cuarta, mandamos quinta, porque ahí sí el vehículo va tranquilo, ¿no es cierto? No nos puede pasar nada, quizá entramos cortos, pero entramos largos, sí vamos a tener repercusiones. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ingeniero, ¿usted nos puede ayudar con su número de teléfono? Claro que sí. Por favor. ¿Cuál sería el objetivo? Disculpe. El objetivo es porque a veces ha pasado que con la experiencia de los maestros anteriores, a veces hay que hacerle alguna consulta o cuando hemos tenido, cuando viene la fecha de las tareas y les comunicamos, ¿no? Que ya se han enviado las tareas. Entonces, es con ese propósito nomás. Listo. Mm. Listo. Está en el chat. No sé si usted lo puede visualizar. Ah, ya. Ya. Ok. Gracias. Les recomendaría mensajes de WhatsApp porque generalmente como estoy en clase o conduciendo, etcétera, y son números desconocidos, no podría darles una respuesta. A través de un mensaje de WhatsApp, pues ahí sí me escriben, se identifican y les puedo ayudar con mucho gusto. Ahora, el tema de la tarea. Voy a conversar con el departamento académico para subir la tarea lo más pronto posible y con el mayor plazo posible. De eso yo me comprometo y mañana ya les tengo una respuesta. El mayor plazo posible y en el menor tiempo posible. El que sea, no sé cuál sea, el departamento académico lo determinará, pero yo voy a manifestar esos aspectos. Lo más pronto y con el mayor plazo posible en el tema de la tarea, primero. Segundo, voy a solicitar que de la clase nos permitan tomarnos unos 5 o 10 minutos para ir solventando ciertas inquietudes que ustedes tengan sobre la tarea que deben realizar. Espero que me autoricen también a hacer eso.
Tercero, al ser una tarea por módulo, no es que yo les subo ahorita y ustedes mañana ya lo pueden hacer, no, ¿verdad? Porque deben tener un sustento o un conocimiento de la asignatura para que ustedes lo puedan hacer. Muy bien, para lo cual entonces vamos a hacer tres cosas. Uno, subir la tarea lo más pronto que se pueda. Dos, solicitar que en clase nos permitan realizar una retroalimentación de la tarea para que todos tengan las mejores calificaciones y nadie esté en inconveniente. Y tres, poner atención a clase para que ustedes puedan realizar la tarea de buena manera con el debido respaldo que tengan y de la misma manera ir revisando toda la información que tienen en la plataforma, ¿verdad? Muy bien, entonces, con esto me despido. Mi nombre es, para quienes no lograron escuchar o quizás se conectaron luego, etcétera. Mi nombre es José Luis Altamira. Muy bien, nos vemos entonces el día de mañana. Para mí ha sido un gusto conocerles y compartir esta noche con ustedes. Gracias, que les vaya muy bien. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego. Bueno. Buenas noches, ingeniero. Hasta mañana.